Buenas tardes. Voy a hablar de trabajo remoto. Se titula Cómo trabajar en pijama sin perder la camisa. Daros cuenta que no digo nada de la cabeza quizá la perdamos. Y traigo muy malas bromas. Bueno, ¿quién soy yo? Soy el CTO de Thinkful. Ese es mi email, mi web en la que podéis ver mis perfiles de todo, el Twitter que no uso. Y esto que no se ve muy bien es un dibujo de cuando yo todavía programaba Python. Thinkful tenía un logo diferente y yo solía llevar gafas. Pero no os preocupéis que tengo una foto mejor. Este soy yo, la última vez que estuve en este escenario, recogiendo la beca del Alfonso VIII, de la residencia que está enfrente. Te la daban por estar 4 años de fiesta, y la verdad es que está bien. No veáis el disgusto que me llevé cuando me enteré que la carrera no te la daban de la misma manera. Pero bueno, al final acabé telemática en la Universidad de Valladolid. Como muchos de vosotros, quizá, empecé mi carrera en Telefónica I+D, en Boecillo, de becario. Más tarde trabajé en el sector de los anuncios, en AdTech, y cuando ya me quise redimir, entré en Thinkful en educación. Y de esas dos experiencias, de AdTech y de EdTech, os voy a hablar y de cómo trabajé en remoto en ambas. Así que lo primero que vamos a hacer es, os voy a contar mi vida durante los últimos 8 años y luego os voy a resumir un poco lo que he aprendido sobre el trabajo remoto, muy resumidamente. Y voy a ir muy rápido porque hay demasiado y yo me pongo a hablar y no paro. Bueno, pues AdTech, tras dejar Boecillo, pasé brevemente por Madrid y rápidamente encontré un trabajo en San Francisco, una empresa de San Francisco, que era una empresa muy pequeñita, pre-revenue, 8 personas, una persona que estaba programando que ni siquiera era ingeniero o similar, y era un single site en San Francisco. Un single site quiere decir que es una oficina y ya está. Pero primero, por supuesto, pues 4 meses de telecommuting en España, mientras me hacían un visado. Telecommuting básicamente es trabajar, ir a la oficina, pero desde casa, porque no puedes ir a la oficina o no quieres. Si todos tus compañeros están en la oficina y tú, por lo que sea, los viernes te quedas en casa para cuidar de tus críos, pues eso es telecommuting. Al final llegué a San Francisco, estuve 6 meses en San Francisco, esa empresa creció un poquito más y enseguida ciertas cabezas pensantes decidieron que tanto yo como el otro chico que estaba programando debíamos ir a Nueva York a abrir una oficina porque iba a ser mucho más fácil contratar ingenieros en Nueva York. Os podéis imaginar cómo fue eso. Pero fuimos. Inicialmente fuimos una oficina satélite, éramos muy pequeñitos y dependíamos totalmente de la otra oficina. Según fuimos contratando un poco más, la empresa se convirtió en un multisite, que quiere decir que hay varias oficinas de más o menos igual peso y que son más o menos independientes. Y luego, como sorpresa, sorpresa, eran capaces de contratar mejor en San Francisco que en Nueva York, nos convertimos de nuevo en un satélite. Y al final de los finales nos convertimos en un palabro, que no quiero decir, porque estamos en horario familiar, cuando implosionó todo. Y como os podéis imaginar, este es un fracaso y lo siguiente será el éxito, ¿no? Fallos, muchísimos. Aprendimos un montón. Cuando se falla se aprende un montonazo. Lo primero, lo peor, lo hicimos a salto de mata. Fue una cosa muy decidida, muy a la ligera. Pasar a hacer lo que hacíamos lo hicimos sin pensar y así fue. Nos comimos 2 años, 2 años y medio de fallos de comunicación, conflictos gravísimos interpersonales de todos los tipos, muchísimo politiqueo. Una vez que la comunicación se ve destruida, la gente empieza a tirar por lo suyo. Reuniones puestas a las 6 de la mañana en la zona horaria del Pacífico, a las 9 de la noche en el este del país. Audios rotos que no se entienden, el juego del teléfono, pues fulanito me dijo esto y él le dijo esto a otro y al final te llega una noticia que no sabes ni qué idioma hablan. Y el otro juego de la botella, que no sé si lo habéis hecho alguna vez, que es estar todos en una habitación con un portátil en el que está conectado a Zoom, a Google Hangouts o lo que sea, y seguimos girándolo para que alguien de la habitación sea la persona que está enfrente de la cámara. Horrible. En total,
es algo que yo llamo la cabalgata de las ineficiencias. Es increíble la cantidad de dinero que nos gastamos contratando para nada, tirando producto, tirando código a la basura, un sin Dios. Pero lo más importante que aprendí de allí, quizá de todo Silicon Valley, es que el éxito te lo perdona todo. Pese a todo esto que os cuento, la empresa pasó de estar hospedada en un VPS cutre de $10 al mes a pasar un despliegue fenomenal en AWS, carísimo de crear y mantener, pero bueno. Pasamos de 10 personas, 8 o 10 personas a 120, cuando yo me fui 2 años y medio más tarde, y multiplicamos por 100 los ingresos, llegando a ver cientos de millones de dólares en lo que sería el GMV y decenas de millones en ingresos para nosotros. Pero bueno, aún así, cuando la cultura no funciona, como decía Carmen, no aguantas, ¿no? Así que la situación fue bastante insostenible cuando pasamos a ser ese satélite que ya no valía para nada. Se nos vino a decir al equipo de Nueva York que deberíamos de ir pensando en volver a San Francisco, los que habíamos estado allí. Se nos insinuó que deberíamos ir y no fuimos. Así que nos fuimos todos. Y es ahí donde entra Thinkful, que es la otra cara de la moneda. Por soltar un elevator pitch corto, Thinkful es una escuela online que trata de mejorar la formación profesional, haciéndola efectiva tanto en cuanto a lo que te gastas como a lo que recibes y el trabajo que tienes después. Y estamos enfocados en programación, data science y diseño ahora mismo. Era un single site en Nueva York. Los fundadores son neoyorquinos de toda la vida y estaban muy en contra del trabajo en remoto. Pero vamos, que no te dejaban ni hacer una reunión desde casa cuando estabas enfermo. Pero yo entré cuando éramos 7, creo. Una vez que fuimos alrededor de 20, a los 2 años, el primer forajido apareció, dijo que tenía un hijo inminente y que no iba a cuidar de su hijo en Nueva York, porque Nueva York es una ciudad un poco inhóspita, y tenía razón. Y argumentó que, bueno, que si nosotros somos una escuela online y tenemos a los mentores y a los estudiantes en todos los sitios, que por qué no podríamos estar nosotros también en todos los sitios. Y con argumentos convenció a los fundadores. Lo que ocurrió después, pues os lo podéis imaginar, pero si no, pues os pongo una foto. Esto, para el que no lo conozca, es el salto de la reja, creo que se llama, en la romería del Rocío, y básicamente es devotos a la Virgen saltando como locos una verja para ir a sacar a la Virgen. En nuestro caso, la gente se fue a su casa. Si no habéis visto un vídeo de esto, por favor, vedlo, es alucinante. Hay gente con palos, literalmente dándole palos a la gente que se cuela, y aún así saltan lo mismo. Y luego, una vez que hay algunos abajo, se pegan entre ellos. Fascinante. Lo bueno que en Thinkful por lo menos no nos pegamos demasiado. Pero bueno, esta vez sí que era diferente. Los fundadores neoyorquinos de la empresa son gente muy cabal, extremadamente cabal y demasiado intelectual, incluso en ocasiones. Así que las cosas se hicieron de otra manera. Las cosas no se hicieron a salto de mata, se hicieron de nuevo, cabalmente. Se lo pensaron todo mucho, y cada proceso, cada cosa que hacíamos fue se realizó de manera muy calculada. También aprendimos mucho, más que por cometer fallos, que también cometimos algunos, porque al final hemos crecido un montón de este modo. Una vez que la gente empezó a irse, yo tenía un equipo en Nueva York, se me fue todo el mundo, me quedé yo allí y digo, bueno, pues yo que ni soy de aquí me quedo aquí, pero bueno. Empezamos a contratar, obviamente contratar es mucho más fácil, y bueno, pues de 20, que éramos cuando empezó la desbandada, ahora estamos en unos 200 en lo que se llama full-time equivalent, que son gente más o menos full-time. Somos 130, 140 full-time totales y luego unos 60 que meten muchas horas. Y luego, si cuentas todos los mentores y todos los educadores, los coaches de carrera y demás, pues 600. Tenemos un equipo que hay gente en Madrid y hay gente en Hawái.
Esos son las 12 horas de time zone difference, no puedes tener más, porque luego ya vuelves a tener menos. La empresa ha crecido, tenemos decenas de millones de ingresos, ya veis que lo digo un poco así sin decir los números, y decenas de miles de horas de tutoría al mes en vídeo, online, en remoto también, con nuestros educadores y estudiantes. Y esto es una foto mía, me podéis reconocer ahí por la barba, estoy cantando la de que en nuestro Slack no se pone nunca el sol. Ya os dije que las bromas eran malas. Y bueno, un par de disclaimers en general. Os iba a dar la turra con mi vida y los trabajos y iba a hilvanar un poco las lecciones con estas dos historias, pero era muy pesado. Pero bueno, que sepáis que ese es el fracaso y el éxito. Y a partir de ahora os voy a contar un poco lo que nosotros hemos visto que funciona, lo que no funciona y cómo tratar de arreglarlo. Con el remote pasa como con el Agile, todo el mundo te dice que lo hace, todo el mundo te dice que sabe cómo hacerlo, yo también, pero nadie sabe muy bien cómo hacerlo y al final depende mucho de la idiosincrasia propia de la empresa, de la cultura, de vuestro negocio y luego depende mucho lo que estés haciendo, de si la empresa crece, de si no crece, porque luego tienes que tomar decisiones y adaptar los procesos, si el negocio cambia o sigue siendo el mismo, si pasa el tiempo y simplemente porque el tiempo pase, pues los procesos se pudren, ¿no? Ojo con la gente, hay mucha gente que te dice que el trabajo remoto es la panacea, que es la leche, que el que no lo hace es tonto. Cuidado, que yo creo que no es tan sencillo. Y conmigo también, porque todo esto que os cuento son experiencias de leer mucho, de hacerlo en la empresa, de hacerlo en la otra empresa, pero en realidad son anécdotas y ciencia sobre esto, reproducible, hay entre poco y nada. Y bueno, un giro en el guión que tenía para el final, que prefiero revelároslo ahora. Si os dais cuenta, muchas de las cosas que voy a decir a continuación se aplican igualmente a una empresa, a un single site que tiene una oficina y ya está. Lo que ocurre es que, por supuesto, para remotos son prácticamente imprescindibles. Y hay un paralelismo ahí entre todas las cosas que te perdonan el éxito. Hay empresas que, como tienen tanto éxito, se pueden permitir auténticas barrabasadas. Uber es un buen ejemplo, por ejemplo, ¿no? La oficina es un poco lo mismo. Una oficina te puede perdonar tener un onboarding malísimo, te puede perdonarte una documentación paupérrima. En remoto no te vas a zafar de eso. Y bueno, esto era un examen de los tipos de trabajo remoto, pero más o menos ya los habéis oído: el single site, el satellite, el multisite, remote first, que es el final, y luego está el gobshite, que es el de la cancamusa y el de venderte la moto de que el trabajo remoto es la bomba, que eso yo no lo voy a hacer. Este soy yo después de trabajar 2 años en remoto. En realidad es León Tolstoy, que abrió Ana Karenina diciendo que todas las familias felices se parecen las unas a las otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Y con el trabajo remoto pasa lo mismo. Las empresas lo hacen de manera diferente, pero en realidad las bases y las cosas imprescindibles son siempre las mismas. Y es son un poco las que voy a intentar cubrir. Lo de Ana Karenina viene de un principio que se llama principio de Ana Karenina, que básicamente viene a decir que hay ciertas cosas que si no las tienes, un proceso se cae. Por ejemplo, el ejemplo de la Wikipedia creo que es: una especie no puede ser domesticada si no cuenta con ciertas propiedades. Bueno, pues os voy a hablar de las propiedades del trabajo remoto. Y estas son las que, en mi opinión, cuentan mucho. Y esto lo he puesto como un hexágono. Si habéis jugado algún videojuego de esos de fútbol, pues son básicamente como skills, ¿no? Pero sí que es verdad que no va a haber éxito si una de ellas está a cero. Todas tienen que estar presentes en mucha medida. Clases de jugador, comunicación, conexión social, feedback, autonomía y enfoque de resultados. Os voy a hablar sobre todo de las 3 primeras, de las 3 de la derecha. Las de la izquierda también importan mucho, pero son mucho más comunes incluso en el mundo real, bueno, en el mundo no remoto. Así que me voy a tirar a las 3 primeras más que nada. Las clases de jugador. El trabajo remoto no es para todo el mundo. Hay mucha gente que no vale. Hay mucha gente que tiene que estar en la oficina, que tiene que estar con el jefe encima, o que no puede estar en casa porque se vuelve loco, porque son muy extrovertidos y gripan, ¿no?
A mayores de eso, necesitamos una persona que sea de acción, que sea proactiva, que sea catalán, como decía Rajoy, que le gustaban los catalanes porque hacían cosas. Pues nos hace falta una persona así, una persona que tenga el palantismo, ¿no? Generosa, que ayude y contribuye, que no lleve la cuenta de si te ha hecho un favor o no te ha hecho un favor. Y que escriba bien. El trabajo remoto le hace falta muchísima escritura, muchísima comunicación escrita síncrona y hace mucha falta gente que pueda escribir bien y que se sepa expresar en el medio escrito. Gila se comunicaba con el enemigo fenomenal. Todos los problemas del mundo son problemas de relaciones interpersonales y la comunicación es la única manera de resolverlas. Y me quedan 5 minutos, así que voy volado. Una canción son la letra, la melodía y el baile. En el trabajo remoto normalmente solo tienes la letra. Pierdes muchísimo. A lo mejor no es el 7% lo que te queda, pero hay que predicar con el ejemplo, hay que poner trabajo en la comunicación escrita, hay que hacer workshops, hay que hacer proselitismo, básicamente. Ya no hay muleta, ya no estás en la oficina, ya no está el watercooler famoso, los chismorreos ya no existen. Hace falta saber que, oye, si tu compañero hoy está enfermo, pues está enfermo y hay que darle un poco de cancha. Comunicación escrita, pues lo mismo, los planes de release, el LADR, describir los DRIs, cosas que en general se deberían de hacer también en una empresa no remota. Y bueno, lo importante aquí, ya que vas a escribir y que escribir cuesta un montón, asegúrate de que sea público lo que escribes y que sea persistente, mejor que privado y efímero, porque ya que te esfuerzas, que te dure, ¿no? Las reuniones peores porque son menos solapamiento, horas inconvenientes, falta gente siempre. Invertir en tecnología. Nos vamos a ahorrar un montón de dinero en alquileres. Por favor, invertir en tecnología, Chromeboxes, fibra, micros, oficina, lo que haga falta. Conexión social. Al final lo único que ves es la cabeza. La falta de proximidad provoca relaciones superficiales, mala productividad, mala retención, pero lo que es peor salud mental, y la soledad mata. Hace falta que la gente hable entre ella, que se cuenten lo que han hecho el finde, que se cuenten lo que ven en televisión, que es un poco estúpido, sí, pero somos humanos, venimos así de serie. Y si no ocurre, hay que forzarlo. Birds of a Feather, Happy Hours, la aplicación de Donut. Y al revés, aseguraros que la gente deje el trabajo y vaya a ver a la familia y a los amigos y esté con su tribu local, o si no, pues se vuelven locos también. Hay que educar a la gente para que defina y defienda sus tiempos y sus límites. Y los offsite pues son buenos, hay que presupuestarlos. Nosotros nos gastamos bastante dinero en offsites todos los años, pero merece la pena. La tragedia de Denver, si queréis me preguntáis luego por ella. Feedback. Es importantísimo los 360s y todo eso para todas las clases de empresa. En remoto más, porque pues quizá por la novedad, pero hace falta que la gente aprenda y vaya mejorando. El growth mindset, por lo mismo, es muy importante. Autonomía. ¿Qué más te da que quieras tener doers, que quieras tener gente que tiene palantismo si luego no les dejas hacer nada, si luego tienen que estar sentados esperando a que se levante alguien en la otra punta del planeta para que les diga, sí, ahora puedes hacer esto? Dales una tarjeta de crédito que se compren lo que quieran, con cuidado, pero siempre. Delega la toma de decisiones, empuja el poder hacia abajo, la agencia de tomar decisiones hacia abajo. OKRs con personas responsables visibles, públicas e inequívocas. El enfoque a resultado, un poco lo mismo, es una cosa que, por Dios, espero que mucha gente esté haciendo, aunque no sea en remoto, pero obviamente, como ya no puedes ver quién calienta la silla y quién no, la única manera de saber si alguien hace su trabajo o no es controlar los objetivos. Transiciones. Es complicado porque al final muchas veces estamos ante un problema de gestión de cambio, de un equipo que estaba haciendo las cosas de una manera a otra, en general, y eso es mucho trabajo. Ojo a los testigos del Remote First, como GitLab, que lo han hecho siempre en remoto, porque ahí hay muchísimo sesgo de superviviente y además una empresa que ha tenido tanto éxito, pues a lo mejor te dicen que hay que hacer las cosas de una manera y les pasa como los de AdTech, que están haciendo las cosas mal, pero aún así tienen éxito, ¿no? Que puede ser que no sea el caso de GitLab, pero cuidado. Y hay que mezclar la vieja guardia con la nueva guardia rapidito, porque si no, ese momento en el que la vieja guardia todavía tiene el control y conoce mejor a la gente, y conoce mejor lo que hay que hacer, todo ese conocimiento institucional, hay que reducirlo porque es el más doloroso. En resumidas cuentas, en el centro aquí tenemos consideración, que es lo he trasladado del tirón del inglés.
Yo no sé hasta qué punto en español significa lo mismo, pero bueno, cualquier cambio de estos hay que hacerlo con mucho cuidado y tratando mucho de pensar lo que hacemos, si casa con la empresa, si casa con el equipo, si tiene sentido lo que hacemos, da igual lo que diga GitLab o da igual lo que diga todo el mundo. Y bueno, clases de jugador, gente que haga cosas, gente que sea... gente que haga cosas, gente que sea generosa y gente que escriba bien. Mucha comunicación, mucha comunicación, mucha comunicación. Asegurarse que la gente tiene conexión social dentro y fuera de la empresa, que obtienen feedback, que tienen autonomía y que la pueden usar. Y obviamente el enfoque a resultados. Eso es todo. Muchas gracias, Saúl. Gracias. ¿Una pregunta? ¿Preguntas? No veo. ¿Por ahí? Amalia. Hola. Dos preguntas rápidas. Una, ¿la gente que trabaja en remoto en una empresa recibe algún tipo de formación? Imagínate que se va a cambiar. Y luego, otra que me interesa más es, en una empresa mixta en la que hay gente que trabaja en remoto y otra no, ¿la que no trabaja en remoto también recibe educación de remoto? Lo pregunto por el feedback, porque mucha gente que trabaja en remoto, cuando va a comer, avisa. Oye, voy a comer. Pero la gente de la oficina nunca dice nada. Entonces... Sí, nosotros tenemos un onboarding que trata de eso y se les dan unas pautas de cómo lo hacemos nosotros en realidad, pero también de ciertas cosas como esto. Es imprescindible tanto para la gente en remoto como para la gente que no está en remoto, que a lo mejor está en la oficina de Nueva York o en la oficina de San Francisco, pero nosotros ya somos remote first. La gente que está en Nueva York o en San Francisco simplemente van a la oficina porque quieren, como los que van en Denver al WeWork o como el que se queda en casa. En la oficina simplemente, yo vivo en Nueva York a 6 minutos de la oficina y solo voy los lunes porque hay comida. No hace falta, y si voy a la oficina lo único que hago allí es meterme en una sala de reuniones y mirar un ordenador. Por eso no voy también, ¿no? Entonces, lo hacemos así. Un equipo híbrido muy, muy peligroso. Por eso decía que es importante que ese momento en el que está la vieja guardia, que están todavía en local y los remotos, eso hay que reducirlo y asegurarse que creas equipos criollos muy rápido, porque traen muchos dolores de cabeza. Y luego la segunda pregunta era... Sí, lo de la comida. No, somos tan asíncronos que a mí que te vayas a comer o que vayas a pasear el perro o que vayas al médico, no me lo cuentes. De hecho, molesta cuando alguien lo dice porque, ¿sabes? Tú tienes tu trabajo, tú lo harás, aparecerás por las reuniones que tienes que aparecer, pero el resto del tiempo, si estás durmiendo o si hoy has decidido ir a la playa por la mañana y trabajar por la tarde, eso es cosa tuya, a mí no me importa. Y de hecho hay alguno que lo hace porque se siente mal, que se cree que la gente se va a pensar que no están trabajando y, ¿sabes? Al final tienes un canal que te dice todo el mundo, pues me voy a esto, me voy al otro. Oye, déjame tranquilo, ¿qué me importa a mí que vayas al médico? No, es entre comillas, lo bonito del tema, que no importa en realidad, si pones el trabajo para que no importe. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para Saúl, muchas gracias por contarnos.